Aquí una vez más les envío mis saludos y me gozo en compartir esta clase con ustedes, continuando con el tema La importancia de la iglesia local, para concluir el día de hoy, si el Señor lo permite. Haremos algunas anotaciones y veremos cómo es que nuestra iglesia local contribuye a un crecimiento individual para cada uno de sus miembros. Los invito a orar antes de comenzar. Padre eterno, recíbenos el día de hoy que nos encontramos reunidos en espíritu y deseando honrarte. Queremos ser olor fragante a ti y alabar tu nombre con nuestra santidad y expresarte nuestra dedicación. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a comprender cuáles son y cómo evitarlos. Gracias por tu amor y tu paciencia, por tu piedad y gran misericordia. Te pedimos por discernimiento y comprensión para que esta clase sea de provecho y en ella encontremos dirección para servirte y que funcionemos de una mejor manera como siervos tuyos, como parte de tu grey. Que sepamos comprometernos a una sola iglesia local, que nuestra congregación sea una y en ella permanezcamos creciendo y aprendiendo sumisos y felices. Gracias por la conciencia que hemos de tomar en este estudio y que sea tu voluntad la que sigamos y practiquemos. Pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Me han hecho algunos comentarios refiriéndose al tema del abandono de la congregación. Es cierto que esto sucede en todas las iglesias y por ello es que lo he citado en la última parte de la clase pasada. Decíamos que existen básicamente dos razones auténticas para que un creyente abandone una congregación. En resumen, una sería que la iglesia se aparte de la palabra de Cristo y la otra sería que el creyente se aparte de Cristo. Es decir, que la persona tenga tantos problemas personales con su integridad que no sea digna de ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos dicho que cuando un miembro de una congregación considera que la iglesia no está siguiendo la doctrina bíblica y se está apartando de la verdad, que esa iglesia está tomando una dirección errada, entonces lo mejor será que el creyente abandone esa congregación. Pero en este caso hay que ser muy cuidadosos, ya que para determinar que realmente la iglesia está equivocada, se requiere un cierto nivel de conocimiento y un discernimiento que sea verdadero y confiable. Con esto quiero decir que si el integrante de la congregación protesta sobre un punto doctrinal que él no conoce y simplemente lo hace porque a él le parece que es un punto que contradice a la Biblia, pues en ese caso tal persona va a aprender que estaba equivocado cuando los líderes de su iglesia lo instruyan y le hagan conocer su error. Por ello es que el consejo es que dialogue con los líderes para concluir si hay un malentendido o si en verdad la iglesia lleva una doctrina que no esté dando paz al miembro que está inconforme porque sea herejía o porque quizá esté contaminada con filosofías de hombre. Hermanos, para ello se requiere de verdad mucho tacto, porque aun cuando muchas veces la iglesia está enseñando de manera correcta, hay congregantes que están en desacuerdo con ello, dado a que tienen una falta de comprensión, o porque no les han enseñado correctamente, o porque se trate de temas controversiales que obedecerán probablemente a puntos de vista diferentes y que tal vez no sean de importancia. Todos los problemas entre los hermanos deben ser enfrentados con la Biblia para ser resueltos. Voy a repetir lo que en algunas ocasiones he dicho. En las cosas que estamos de acuerdo, gocémonos en unidad y concordancia. En las cosas que no estemos de acuerdo, intentemos comunicar y expresar argumentos presentando bases bíblicas. Pero es sano que escudriñemos y estudiemos juntos la palabra del Señor. En las Escrituras vemos que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses un mensaje para dos hermanas en la fe que estaban en conflicto y eso les perturbaba para servir al Señor. En Filipenses 4, versículos 2 al 3, el apóstol Pablo les dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo los exhorta a disolver las diferencias y a no discutir por cuestiones que no son de relevancia, a perdonarse y a soportarse y a seguirse amando por encima de todo. En Hebreos tenemos una exhortación muy directa y santa que debemos tener siempre en mente. Hebreos 10, versículos 23 al 25.
Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí nos está exhortando a vivir de la mejor manera y perseguir nuestra finalidad, el amor y las buenas obras, juntos, no abandonando la congregación simplemente porque no concordamos en algunas cosas. Habrá cosas que deben disolverse porque en realidad no representan gran importancia, no son relevantes para la práctica de la buena vida cristiana, de vivir como Dios manda, que es lo principal. Aquí vemos que es normal el no estar de acuerdo en ciertas cosas y que ello debe de tratarse con amor y en aras de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero es muy importante comprender lo siguiente: los temas centrales bíblicos que constituyen los pilares de la doctrina cristiana deben de preservarse en una iglesia y los líderes mantenerse firmes en enseñarlos y practicarlos como se debe. Así entonces se predicará la salvación por gracia, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la expiación de los pecados, la vida eterna, etc. Si usted no conoce las doctrinas de la gracia, seguramente deberá aprender y apreciar con asombro la gran obra de Dios manifestada en el Cordero Perfecto, es decir, el Hijo, quien hecho hombre se llamó Jesús y murió por los pecados de los que Él consideró desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted aprenda esto, por muy difícil que sea para nuestra comprensión, usted caerá a los pies de Cristo para adorarle y querer conocerle a Él más. Uno de los síntomas del convertido es que Dios le abre el discernimiento a cosas imposibles de aceptar para aquel que no es llamado. Por ello, hermanos, es que si un miembro está inquieto por la doctrina, es probablemente porque no haya conocido mucho de la palabra de Dios. También puede darse el caso en que él esté en lo correcto y que la iglesia esté enseñando herejías. Pero también eso se va a descubrir cuando a él se le trate de explicar con claridad la doctrina que la iglesia sigue. Si él tiene discernimiento del Espíritu Santo, cuando vea cuán equivocada está la iglesia, sin duda que saldrá de ahí convencido de no volver. Por eso es que insisto en que nosotros, los líderes de las iglesias, tenemos como obligación cuidar de cada oveja y llevarla en cuidados al buen redil. Y si la oveja es rebelde, saldrá corriendo y dando saltos para extraviarse. Pero también si el redil es inmundo, ella saldrá huyendo y no volverá. Haciendo una recopilación de opiniones de muchos hombres de Dios, estudiosos y apasionados, fieles, concluyo lo que aquí les he compartido. Hay cosas en las que debemos ser firmes, como los fundamentos doctrinales, pero hay otras en que no se ha de discutir porque no merecen ser discutidas. Existen temas en la Biblia que nos presentan algunas dudas o que nos intrigan porque Dios no las ha dejado claras al detalle. Nosotros deseamos muchas veces darle explicación y comprender cada detalle, aun cuando Dios mismo no ha considerado necesario dar mayor explicación. El error de muchos estudiosos, entonces, es querer que otros piensen a su misma manera y que concuerden con las conclusiones que ellos piensan. Esto ha derivado a vertientes que se delinean por los seguidores de tal o cual forma de pensar y se hacen corrientes del pensamiento teológico. Ya todos sabemos que el libro de las Revelaciones, por ejemplo, es el más complejo para su entendimiento y el que presenta más simbolismos. Es también cierto que se han hecho estudios muy serios y maduros por hombres muy preparados y que han recibido mucho discernimiento, pero con todo y eso, no existe en el mundo un hombre que conozca los designios de Dios, que Dios mismo ha dejado en misterio. Por supuesto que es absurdo discutir sobre un tema que Dios mismo no dejó explícito. Los acontecimientos de los últimos tiempos van a sorprender a los más grandes estudiosos y a todos los santos.
lo que ojo no vio ni oído escuchó, dice el Señor. Hay discusiones sobre temas totalmente innecesarios, como si los hombres estamos constituidos por 2 partes, cuerpo y alma, o por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, y ahí se dividen las opiniones en grupos, los bipartitas y los tripartitas, ambos acérrimos a su manera de entenderlo, y entonces se apoyan cada postura en 1000 razones y un puñado de versículos bíblicos para convencernos de que somos o lo uno o lo otro. ¿Es alguna de las 2 posturas más concordante con la palabra de Dios? Por supuesto que no. Usted puede imaginarse que es bipartita o tripartita. Su relación con Dios es exactamente la misma porque Él es quien la ha establecido sin la voluntad de usted. Porque a fin de cuentas lo que en realidad debe importarnos es hacer la voluntad de Dios. Si resulta que llegamos al cielo y Dios nos dice que éramos bipartitas, entonces habremos honrado a Dios cumpliendo con hacer su voluntad. Y si nos dice que éramos tripartitas, pues lo mismo da. Ni se siente diferente, ni pecamos si comprendemos diferente. Hermanos, puede haber una óptica bipartita que sea santa, que sea entendida con mucho amor. Y existe también la visión tripartita con el mismo amor, con la misma pasión. En nada hay diferencia. El énfasis de Cristo cuando estuvo en la tierra fue hablar del infierno y la importancia de la salvación. Nos habló del amor al prójimo y someternos a la voluntad del Padre. Se ocupó de exhortarnos a poner los ojos en lo celestial. Él nos dio una comisión de trabajar en la expansión del reino y honrar al Padre haciendo su voluntad. Eso es lo primordial. Ello es el centro de la vida cristiana y el propósito mismo. Yo no imagino al Señor Jesús elevándose entre las nubes y diciendo: recuerden que son bipartitas. Es ahí donde se vuelve lamentable y penoso ver cómo los teólogos pierden la dirección y el sentido de lo más sagrado para ocupar el tiempo en temas de controversia que nos llevan a callejones sin salida y vamos a culminar en discusiones que solamente causan división. Todo esto les digo porque habrá que ver si su iglesia difiere de lo que usted cree en algún detalle sin importancia. Pues quizás no valga la pena preocuparse, no es relevante. Pero no acepte serias desviaciones doctrinales que nieguen la sana doctrina en los temas fundamentales. Vamos a continuar con el tema de la iglesia local en los últimos subtemas pendientes. La iglesia desde su comienzo. Hoy debemos mirar atrás y ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios ha manifestado su presencia en el pueblo que Él ha formado. En aquellos tiempos la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Luego se presentaba a los patriarcas y profetas para dar instrucciones a su pueblo. Dios le demostró fidelidad y gran bendición a ese pueblo cuando ellos seguían sus pasos en obediencia. Hoy la presencia de Dios está en nosotros. Ya no en un edificio, ya no en un tabernáculo. Hoy el templo somos nosotros mismos. El Señor nos ha enseñado que estando Dios en nosotros, nos corresponde ahora buscar la unidad como iglesia. Cuando dice que Él estará en especial presencia cuando estemos reunidos 2 o más. En Mateo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos, como la imagen del tabernáculo. Él ha insistido en esa unidad que represente el cuerpo de Cristo, que se haga manifiesto en un sentir espiritual cuando experimentemos esa comunión. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 al 47, dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esto nos habla de cómo inició la primera iglesia cristiana en Jerusalén, la iglesia primitiva.
La iglesia es un grupo de personas que han sido salvas y se han juntado para formar un compañerismo, una comunidad. Allí está para nosotros el modelo a seguir como puñado de creyentes, como hijos del mismo Padre, como una real familia, como hermanos. Veamos cómo es el amor de Cristo por su iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. He aquí el celo del Señor por su iglesia. En esta cita el apóstol Pablo está hablando de lo importante que es la iglesia. Resalta el hecho de que no se trata de un edificio, sino de los creyentes mismos. Con ese celo debemos de amar a nuestra iglesia. Los creyentes somos los representantes de Cristo. La congregación a la que pertenecemos es pues nuestra casa, nuestro escudo, es nuestro lugar de reunión y en el cual recibimos el Evangelio. Cada congregante debe de sentirse parte indispensable de su congregación. Solamente así podrá experimentar y fomentar el amor de hermanos que Cristo ha sembrado en cada uno de sus hijos. Para que comprendamos ese amor, Cristo nos dice que Él ama a su iglesia como se ama a una novia. El pastor reformado Miguel Núñez nos hace esta reflexión. La importancia que Cristo le da a su iglesia es una forma de recordar a sus miembros el compromiso del honrar aquello que Cristo honró martirizándose con ella. Por tanto, deberíamos hacer ver bien a la novia de nuestro Señor. Nuestro corazón debe ser el corazón de Cristo. Él amó a su iglesia hasta la muerte y le ha dado un matrimonio eterno, un amor eterno. La expectativa que tenemos es la de su regreso para celebrar las bodas del Cordero. Debemos presentar a una iglesia dispuesta, preparada, consagrada y enamorada. El pastor John Piper ha dicho incluso que la santificación es también un proyecto de comunidad. Sabemos que la santificación es un proceso primero personal, pero aquí el señor Piper quiere decir que cada uno influye positivamente en el otro, animándose a crecer espiritualmente y a mantenerse en el camino del Señor. Se está refiriendo a los medios corporativos de santidad. Los medios individuales de santidad son los esfuerzos que cada creyente hace por su cuenta. Los medios corporativos son todos los esfuerzos que se hacen juntos. Es decir, que la iglesia en unidad se esfuerza por animarse, exhortarse, vigilarse y gozarse en el vivir como Dios manda. Es un trabajo de comunidad. Para que los medios corporativos puedan llevarse a cabo, o sea, para que la iglesia funcione, se requiere de humildad como actitud inherente de cada congregante. Nos cuesta trabajo amarnos, apenas logramos tolerarnos. Pero si recordamos lo que somos en esencia, quizás logremos recapacitar y poner empeño en practicar ese amor al que somos exhortados. Somos pecadores llamados por la gracia de Dios. Hemos sido escogidos, todos y cada uno de manera especial. Nuestros nombres han sido anotados en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Alguien dijo que en la entrada de nuestra iglesia deberíamos poner un anuncio que dijera: esta es una iglesia de pecadores. Eso nos recordaría que estamos todos en la misma condición, que debo tener compasión por cada uno de mis hermanos porque yo mismo, no merezco estar aquí. En nuestra congregación no existe nadie que merezca su lugar. Ha sido la redención de Cristo y su elección la que le ha llevado a los pies de su Salvador, pero no lo merecía y nunca podría obtener su membresía por esfuerzo o voluntad propia. Cada creyente debería recordar que su Cristo le ha salvado limpiándole su inmundicia.
Se cuenta que una persona buscaba cada domingo una iglesia diferente, esperando encontrar una que no tuviera defectos. Un pastor le escuchó y le dijo: si encuentras tal iglesia, te aconsejo que no asistas a ella, porque la vas a contaminar. Y es que es imposible encontrar iglesia perfecta porque todas están conformadas por pecadores. Pero sí podemos descansar en la que el Espíritu Santo nos indique, inspirándonos paz y contentamiento. No olvidemos decir que nuestra atención debe estar en el Evangelio que se predica y en la palabra de Dios, sabiendo que todo pastor es imperfecto, y los líderes igual, tratan y batallan día a día con su propia carne, igual que usted y yo. Recordemos que solamente Cristo fue un pastor perfecto. Pueden no gustarnos las personas que están a cargo de nuestra iglesia local, pero siempre recordemos que han sido puestas ahí por Dios, y ellos tienen esa responsabilidad. En Efesios 4, versículos 11 y 12 dice: Él, refiriéndose a Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y cada siervo sépase parte de un cuerpo, así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos del 3 al 6. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. El apóstol Pablo dice a los jóvenes dirigentes que su juventud no debe de ser un argumento para que se les falte al respeto o se les reste autoridad. En 1 Timoteo 4, versículos 11 y 12, dice: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Pablo resalta el doble honor de los ancianos también. En 1 Timoteo 5, versículo 17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. La iglesia debe proclamar, defender y ejemplificar la verdad de Dios en el mundo, para glorificación de nuestro Señor y santificación de los creyentes. La autoridad en la iglesia local. La iglesia local es nuestra referencia de orden y de unidad. Es nuestra sede en la que nos integramos en la armonía y el acato de los preceptos de Dios. En nuestra iglesia somos testigos de las vidas de nuestros hermanos y somos supervisados al mismo tiempo por ellos. Hacemos parte de un grupo de creyentes convencidos de que la palabra de Dios nos ha dado la libertad ante el pecado y se nos ha revelado la verdad para ser guiados en ella. Esa congregación local se supone fundamentada en la luz y en ella se manifiesta la claridad de nuestras acciones. Por ello es que en Mateo 18, versículos 15 al 17 se nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es así como nosotros debemos de tratarnos: exhortarnos, reprendernos, corregirnos unos a otros. Y eso manifestará que somos creyentes, que somos realmente convertidos y que deseamos hacer la voluntad de Dios y hacer siempre lo correcto.
En la iglesia local nos bautizamos presentándonos como creyentes ante una comunidad testigos de nuestro nuevo nacimiento. En la iglesia local celebramos la cena del Señor, compartimos el pan y el vino en remembranza de la santa cena instituida por nuestro Señor Jesucristo. Es en la iglesia local que se presentan en matrimonio los creyentes que desean declarar sus votos de amor y se unen en presencia de sus hermanos, quienes son testigos de ese pacto conyugal. La persona que no se quiere congregar en una sola iglesia, sino que pretende pasar por varias iglesias en el transcurso del año y no define su membresía, está actuando en desobediencia. No ha querido afrontar una responsabilidad de permanencia y de crecimiento. El pertenecer a una iglesia local encuadra al creyente y lo forma. Lo hace someterse a una autoridad y a un orden. Le obliga a practicar un amor hacia los hermanos, que sean de su agrado o no. Hay iglesias que han reemplazado a la razón por la emoción, la verdad por la relatividad, la integridad por el individualismo. El estudioso Wayne Grudem dice que la gran comisión no se puede cumplir sin la existencia de la iglesia. Por eso hablábamos de los medios corporativos, como una corporación, como un grupo de personas. Con la venida de Cristo, esa comunión ya no es esporádica, sino permanente. Ahora Cristo nos ha pedido que tengamos unión, que hagamos discípulos y fomentemos la unidad y las buenas obras. Se requiere que la iglesia esté unida y comprometida. Jesús, siendo nuestro Salvador, es también nuestro mediador. Él ha tenido que ir ante el Padre para representarnos en el reino celestial, para que la reconciliación de los hijos de Dios sea manifiesta ante el Padre. El segundo Adán se sienta a la diestra del Padre glorioso y triunfante. Por ello, ha enviado a nosotros el Espíritu Santo para que en cada uno de nosotros se haga presente Dios en todo su esplendor. Nosotros ya no necesitamos a Cristo en la tierra, ya que si fuera así, querríamos estar juntos con Él. Él mismo ha enviado en su lugar al Espíritu Santo para morar dentro de nosotros. Hoy tenemos la compañía de Dios permanentemente. Y si miramos adelante, veremos ese amor de Cristo por su iglesia culminando en las bodas del Cordero cuando sea presentada la Nueva Jerusalén, es decir, su iglesia. Esa Nueva Jerusalén somos nosotros, los salvos. Para que nosotros como iglesia local tengamos el crecimiento adecuado, es primordial que los líderes sean conocedores de la palabra de Dios y la sepan transmitir de manera auténtica y fiel. Solamente siendo vigilantes de lo que se enseña, estaremos cumpliendo con la gran comisión de manera real. Es en la iglesia que se hacen los discípulos. Tiempo, enseñanza, paciencia, piedad, seguimiento. En 1 Tesalonicenses 2 dice: Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie, al contrario. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Está diciendo, no ha sido un fracaso. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, pues el que obra es Dios y siempre tiene efecto. Recuerden aquel versículo que dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Adelante, en el versículo 5 dice: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros.
La iglesia no debe hacerse a las filosofías humanas, a complacer a los hombres, a estar de acuerdo con ellos. Debe de ser firme en lo que enseña. Debe hablar siempre la verdad, la doctrina santa. Por último dice, la iglesia no debe concentrarse en las ganancias económicas. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna en Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejemos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 2 que en su ministerio los apóstoles no han adulado a nadie, tampoco abusado de su autoridad, ni han pedido dinero o atenciones especiales. Muchos predicadores dicen a su iglesia palabras agradables, cosas que los hombres quieren escuchar, no lo que Dios nos ha querido decir. Esos pastores se adaptan a los gustos de su congregación para no incomodar a nadie. Algunos han llegado a confesar el hecho de que temen quedarse sin miembros si se atreven a predicar la palabra de Dios con la rectitud y la autoridad con la que Él lo demanda. Josué Harris dice, congrégate en una congregación que sea capaz de expulsarte de ella. La iglesia debe darte un marco de abrigo, de confort, de protección, pero nunca debe de permitir que tu pecado se oculte. La iglesia legítima remueve tu corazón y te exhorta a que tu pecado sea expuesto. En tu lucha por la santidad tendrás que hacer estas 4 cosas. 1. Identificar el pecado. 2. Reconocer que has pecado. 3. Arrepentirte. Y 4. Esforzarte por no volver a caer. Los apóstoles fueron fieles a los evangelios y se mantuvieron compartiéndolo de manera recta. Sin embargo, supieron mostrar amor y compasión por los pecadores. Por el contrario, dice Pablo, que han sido amorosos, han llegado realmente a amarlos. El apóstol Pablo comenta que incluso han trabajado de manera independiente para no pedirles dinero a las iglesias. Lo comentábamos en el capítulo pasado. La iglesia enamorada diezma y se preocupa por tener los recursos necesarios para poder funcionar. Y así como dice el apóstol Pablo, así es como funcionamos el día de hoy también, hermanos.
cuando los líderes requerimos de más recursos económicos, buscamos empleo en otro oficio y comprobamos que Dios nos provee para no desatendernos. Hagamos, pues, de nuestra iglesia local, nuestra casa, la reunión de nuestra familia, la comunidad de hermanos, exhortándonos, animándonos, deseándonos el bien y practicando las buenas obras para honrar y glorificar a nuestro Dios. Esto ha sido todo. Les agradezco su atención y antes de orar, me despido con este versículo en el Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Gracias te damos, Señor, porque hoy moras en nosotros y porque cada uno de tus hijos, los salvos, representamos tu cuerpo. Hoy podemos comprender que nosotros somos la iglesia. Gracias por darnos a entender cuán importante es practicar esa comunión contigo y con nuestros hermanos. Padre, queremos que por encima de nuestra carne y nuestro defecto, tú, Señor, acrecientes ese amor que le debemos a cada uno de nuestros hermanos y aprendamos de a poco en poco a respetarnos y procurarnos en amor agape, amor santo. Deseamos glorificarte y dar testimonio de un pueblo que te represente dignamente. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.